Farrow Clare lleva 7 años trabajando en Hadley Properties. 7 años de una vida que la transformó de aspirante a tasadora inmobiliaria a una de las especialistas clave en el negocio de la familia Hadley. No hace mucho, pensaba que había encontrado su lugar en la vida, tanto profesional como personalmente. New Braunfels es el bullicioso centro del condado de Comal, Texas, enclavado entre San Antonio y Austin. Cuando Farrow se casó con Jacob Hadley, hijo del propietario de la mayor empresa de gestión de propiedades comerciales de la ciudad, muchos murmuraban a sus espaldas. Decían que era una cazadora de dinero, que solo le había atraído por su estatus y posición. Nadie sabía que se habían conocido en un bar cuando ella no tenía ni idea de quién era él. Solo un tipo apuesto de ojos amables que hablaba apasionadamente de diseño de interiores. Rowan Hadley, suegro de Farrow, siempre la había tratado con respeto. Cuando se enteró de que estaba especializada en tasación inmobiliaria, le ofreció inmediatamente un puesto en su empresa. «Necesitamos sangre fresca», le dijo, dándole una palmada en el hombro con su pesada mano. «Tienes formación y ambición. Es una buena combinación, Farrow». Aún recordaba su primer día de trabajo. La empresa ocupaba entonces una sola planta de un pequeño edificio de oficinas. Hadley Properties gestionaba varios centros comerciales de la zona y un par de edificios de oficinas. Rowan soñaba con expandirse, pero se aferraba a las prácticas empresariales de la vieja escuela. Gina Hadley, la suegra de Farrow, la saludaba con frialdad. Siempre se mostró distante, con una especie de desagrado mal disimulado. Durante los primeros meses, Farrow intentó establecer contacto con ella. La invitó a cenar, le hizo pequeños regalos, le pidió su opinión. Todo fue en vano. Los finos labios de Gina permanecían siempre comprimidos y su mirada siempre evaluadora. «No tienes ni idea de dónde te has metido, cariño», le dijo un día que estaban solas en su despacho. Su voz sonaba como el susurro de las hojas secas. «El negocio familiar no es solo un trabajo de 9 a 5. Forma parte de nosotros, de nuestra sangre. Nunca lo entenderás». Pero Farrow lo entendía. Y no solo lo entendió, sino que vio un potencial que ni Rowan, anclada en el pasado, ni Gina, con sus ideas conservadoras, ni siquiera su marido Jacob, más interesado en el diseño de interiores que en la estrategia empresarial, habían percibido. En su tercer año, Farrow propuso a Rowan un nuevo sistema de valoración de propiedades comerciales que tuviera en cuenta no solo el valor de mercado actual, sino también el potencial de desarrollo de la zona, las tendencias demográficas y los cambios en las infraestructuras de la ciudad. Rowan examinó detenidamente sus cálculos y dio luz verde. «Me gusta tu forma de pensar», dijo. «Hay riesgo, por supuesto, pero sin riesgo no hay beneficio». En los 4 años siguientes, compraron 6 nuevas propiedades, las renovaron y las alquilaron a precios que duplicaban la media del mercado. Hadley Properties pasó de ser una empresa local a una fuerza regional a tener en cuenta, incluso en San Antonio y Austin. Y mientras tanto, Gina miraba a Farrow como si estuviera a punto de cometer un error fatal. Cada reunión se convertía en una lucha silenciosa. Si Farrow estaba proponiendo la compra de una nueva propiedad, Gina estaba segura de encontrarle una docena de defectos. Si estaba desarrollando una estrategia de marketing para atraer inquilinos, su suegra cuestionaba sus cálculos. Pero Rowan siempre estaba al lado de su nuera. «No le hagas caso», le decía. «Gina solo está preocupada. Siempre ha sido cuidadosa». Pero lo que Farrow veía en los ojos de su suegra no era preocupación. Envidia. Envidia de que su marido escuchara las opiniones de su nuera, de que aportara a la empresa lo que ella misma nunca podría dar. Gina era contable de formación, pero tras el nacimiento de Jacob había dejado su carrera para dedicarse a su familia. Ahora ocupaba el cargo nominal de directora financiera de la empresa, pero no tomaba decisiones reales. Farrow y Jacob vivían en su propia casa, a 20 minutos en coche de la oficina principal de Hadley Properties. Su matrimonio no era perfecto,
pero encontraban formas de coexistir sin estorbarse mutuamente. Jacob se encargaba del diseño de interiores de las instalaciones de la empresa, Farrow de las tasaciones y la planificación estratégica. Rara vez hablaban de trabajo en casa y no hablaban de su madre en absoluto. Era un tema tabú que inevitablemente llevaba a discusiones. El día que todo cambió, Farrow se despertó con una inexplicable sensación de malestar. El sol apenas atravesaba las persianas, iluminando el dormitorio con luz dorada, y ella ya sabía que algo malo iba a ocurrir hoy. ¿Estás bien?, preguntó Jacob, notando que ella revisaba nerviosamente los papeles de su maletín. Sí, solo preocupada por encontrarme con Rowan. Hoy estamos viendo un viejo almacén en las afueras. Queremos convertirlo en un centro comercial. Jacob solo asintió y volvió a su café. Nunca le habían interesado especialmente los detalles de los negocios. Su pasión era crear espacios bonitos y funcionales, no contar dinero y analizar el mercado. Rowan se reunió con Farrow en la entrada del almacén abandonado. A pesar de sus 67 años, seguía siendo un hombre robusto, de espalda recta y mirada tenaz. Pero últimamente había notado que se cansaba más deprisa y que su rostro adquiría a veces un malsano tono gris. «Entonces, ¿me vas a enseñar cómo vas a convertir esta ruina en una mina de oro?», preguntó con una risita. Estaban dando vueltas por la enorme sala vacía cuando Rowan se agarró el pecho de repente. Su rostro se contorsionó de dolor y sus ojos se abrieron de par en par. Intentó decir algo, pero solo pudo resollar. Y entonces se desplomó sobre el suelo de cemento, arrastrando a Farrow con él. Farrow gritó al teléfono, suplicando a la ambulancia que acudiera lo antes posible. Le puso los dedos en el cuello para tratar de encontrarle el pulso y le practicó la reanimación cardiopulmonar que había aprendido en el curso de primeros auxilios. Todo fue en vano. Cuando llegaron los paramédicos, Rowan Hadley había muerto. Aneurisma, dijeron. Muerte instantánea, apenas había sentido nada. Los 2 días siguientes fueron borrosos. Jacob se encerró en sí mismo, apenas hablaba. Se sentó en el estudio de su padre durante horas a mirar viejas fotografías. Gina estaba ocupada organizando el funeral, rechazando cualquier ayuda. Y Farrow intentaba mantener la empresa a flote, respondiendo a las llamadas de clientes preocupados y tranquilizando a los empleados. En el funeral, Gina no derramó ni una lágrima. Permaneció de pie junto al ataúd, recta como una cuerda, con un austero vestido negro, y aceptó las condolencias como si estuviera cumpliendo un deber desagradable pero necesario. Farrow vio a su suegra observándola con el rabillo del ojo, fijándose en cuál de sus socios se acercaba a su cuñada, de qué hablaban. Se había programado una reunión de emergencia de la junta directiva para el día siguiente al funeral. Farrow pensó que era una formalidad, discutir la estrategia futura, asignar las responsabilidades de Rowan a los miembros restantes del equipo. Lo que no esperaba era lo que ocurrió. La sala de conferencias se llenó. Todo el personal de la oficina central, los jefes de departamento, incluso las secretarias y los jefes de oficina, estaban sentados alrededor de la larga mesa, mirándose unos a otros con tensión. Gina tomó asiento en la cabecera de la mesa, la silla que siempre había pertenecido a Rowan. «Gracias a todos por venir», comenzó, y su voz sonó inesperadamente firme. «Como saben, mi marido fundó esta empresa hace 30 años. Todo lo que tenemos ahora es fruto de su trabajo, su visión, su discreción y su sabiduría». Farrow se sentó a su derecha, donde solía sentarse Rowan cuando no presidía. Jacob ocupó la silla frente a su esposa, evitando su mirada. «En los últimos años», continuó Gina, lanzando una rápida mirada a su cuñada, «la empresa se ha embarcado en una agresiva expansión. Hemos estado adquiriendo propiedades de riesgo, invirtiendo enormes sumas de dinero en renovarlas, pidiendo préstamos contra las propiedades existentes». Un murmullo recorrió la sala.
Todos sabían que había sido Farrow quien había encabezado esta estrategia, y todos la habían visto dar sus frutos. Los beneficios de la empresa habían aumentado un 120% en los últimos 3 años. Esta política, la voz de Gina, adquirió una nota metálica. Hizo que mi marido trabajara sin descanso. Le preocupaban constantemente los riesgos, las posibles pérdidas, lo que podría ocurrir si fracasaba alguno de los proyectos. Farrow sintió que se le secaba la garganta. Su suegra iba a culparla de la muerte de Rowan. Era ridículo, injusto, pero pudo ver cómo el personal empezaba a asentir. En efecto, Rowan había trabajado mucho últimamente, pero siempre había sido un adicto al trabajo, y estaba feliz por sus éxitos, orgulloso del crecimiento de la empresa. Como accionista mayoritaria de Hadley Properties, Gina alzó la voz. Creo que es importante volver a nuestras raíces, al enfoque cuidadoso y mesurado que nos hizo triunfar, y el primer paso en ese camino es... Se volvió hacia Farrow y en sus ojos su cuñada vio algo que siempre había estado ahí, pero que no quería creer: odio puro y duro. El primer paso es despedir a Farrow Claire Hadley de su puesto de directora de desarrollo, con efecto inmediato. Se hizo un silencio sepulcral en la sala. Farrow miró fijamente a Gina, sin dar crédito a lo que oía. Luego desvió la mirada hacia Jacob. Estaba sentado con la cabeza gacha, los dedos frotando nerviosamente el borde de la carpeta de archivos. «Gina», dijo finalmente Farrow, tratando de mantener la calma, «no puedes despedirme así como así. Tenemos un contrato. Además, mi estrategia está haciendo ganar millones a la empresa. Puedo hacerlo y lo hago», replicó Gina. «Según los estatutos de la empresa, si muere el presidente del consejo, su cónyuge, si lo hay, toma el relevo. Ahora soy yo quien manda en la empresa, y tú, mi querida cuñada, estás despedida». Se levantó dando a entender que la conversación había terminado. «Jacob», Farrow se volvió hacia su marido. «Di algo. Esto es absurdo». Por fin levantó la vista. Había dolor en ellos, confusión, pero ninguna voluntad de luchar por su mujer. «Mamá tiene razón, Farrow», dijo en voz baja. «Papá ha estado trabajando demasiado. Quizá todos necesitemos tiempo para parar y pensar». Farrow sintió que el suelo se iba bajo sus pies. El marido con el que había vivido 8 años acababa de traicionarla, en público, delante de todo el personal. «Seguridad la acompañará a su despacho», dijo Gina con una sonrisa falsa. «Puedes llevarte tus objetos personales. Todo lo relacionado con la empresa tiene que quedarse, incluidos tu ordenador y tu teléfono». Farrow se levantó, sintiendo las miradas de todos los presentes. Algunos miraban con simpatía, otros con mal disimulada schadenfreude. En cualquier empresa había quien sentía envidia del éxito. «Os vais a arrepentir de esto», dijo, mirando directamente a los ojos de Gina. «Todos vosotros». Esta sonrió como si hubiera oído un chiste divertido. «Puede ser, pero ahora vas a salir, y no olvides entregar tu pase». Farrow salió de la sala de conferencias con la cabeza bien alta. El guardia de seguridad la siguió a una distancia respetuosa mientras ella recogía sus cosas. Unas cuantas fotografías, un cactus que había estado en su mesa desde su primer día de trabajo, un par de libros. Todo cabía en una caja de cartón. Al salir del edificio, Farrow se volvió por última vez para mirar el logotipo de Hadley Properties que ella misma había ayudado a diseñar. 7 años de su vida. 7 años en los que había convertido una empresa de provincias en una potencia regional. Y sin más, la echaron por la puerta. En el coche, se echó a llorar. Ira, humillación, la comprensión de que su propio marido no se había puesto de su lado. Pero después de unos minutos, Farrow se secó las lágrimas. No dejaría que la vieran rota. Aún no saben con quién se han metido. Gina cree que se ha librado del problema, pero en realidad acaba de crearse un enemigo mucho más serio. Farrow arrancó el coche y se dirigió a casa, ya contemplando su próximo movimiento. Esta guerra no había hecho más que empezar. Farrow aparcó el coche delante de la casa
y durante varios minutos se quedó allí sentada, agarrada al volante. Durante ese trayecto de 20 minutos de la oficina a casa, su estado de ánimo había pasado de la desesperación a la fría furia. Aún no podía creer que Gina la hubiera despedido en plena semana de luto, humillándola públicamente delante de toda la plantilla. Pero lo que más le dolió fue la aquiescencia de su marido, su negativa a ponerse de su lado. La casa la recibió con el vacío y el silencio. Jacob probablemente se quedaría hasta tarde en el trabajo, probablemente evitaría verla. Farrow dejó la caja de pertenencias sobre la mesa de la cocina y encendió el portátil. Lo primero que intentó fue conectarse al correo electrónico de la empresa, pero el acceso estaba bloqueado. Probó con el sistema de gestión de proyectos, y lo mismo. Habían cambiado todas las contraseñas y bloqueado todas las cuentas. «¡Qué predecible, Gina!», murmuró Farrow, tratando de controlar su creciente enfado. Sacó el teléfono y marcó el número de Lyndon Vale, el abogado general de la empresa y la única persona de la dirección en la que confiaba. Lyndon y Gina nunca se habían llevado bien. Su suegra pensaba que era demasiado blando y complaciente. Por eso Farrow esperaba que no siguiera las instrucciones del nuevo jefe sin rechistar. «Farrow, he oído lo que ha pasado. Es simplemente indignante», respondió Lyndon después del primer pitido. «¿Así que lo sabes?» «Toda la oficina está hablando de ello. Gina reunió al departamento jurídico nada más irte, ordenó cambiar todas las contraseñas y restringió el acceso a los documentos. Teme que intentes robar la cartera de clientes». Farrow soltó una risita amarga. La cartera de clientes era un activo valioso que había conseguido a lo largo de los años. Pero ni siquiera se trataba de la lista de contactos. A lo largo de los años había conocido personalmente a todos los inquilinos importantes, a todos los inversores. Muchos de ellos se habían convertido en sus amigos. «Lyndon, necesito tu ayuda. ¿Puedes reunirte conmigo?» «No en la oficina, por supuesto». Se hizo una pausa. Farrow se dio cuenta de que estaba pidiendo mucho. Si Gina descubría que Lyndon la estaba ayudando, él también podría perder su trabajo. «Café Blue Banner en la avenida Seguin, dentro de 1 hora», dijo por fin y desconectó. Farrow guardó el teléfono y se metió en la ducha. El agua caliente la calmó un poco, pero sus pensamientos seguían girando en torno a lo sucedido. Pensó en los últimos meses, tratando de ver si había algún indicio de una traición inminente. Gina nunca había ocultado su actitud hacia ella, pero últimamente su suegra se había vuelto aún más fría, más distante. Había dejado de aparecer en las cenas familiares, se negaba a hablar con Farrow sin testigos. Y en la última reunión de la Junta montó en cólera por la decisión de invertir en la renovación de un viejo almacén, el mismo donde había ocurrido la tragedia de Rowan. «Es demasiado arriesgado», gritó entonces golpeando la mesa con el puño. «No podemos invertir tanto dinero en un proyecto que podría no dar resultados en años». Pero Rowan, como siempre, apoyó a Farrow. Creía en su visión, en su capacidad para convertir edificios abandonados en propiedades rentables, y Gina le guardaba rencor, otro más en una larga lista de agravios contra su cuñada. Farrow salió de la ducha envuelta en su bata y vio en la pantalla de su teléfono un mensaje de Jacob. «Llegaré tarde, no me esperes levantada». 3 breves palabras que lo decían todo. Jacob había evitado la confrontación, como siempre hacía. En lugar de volver a casa para hablar con su mujer, prefirió quedarse en el trabajo, probablemente escuchando la versión de los hechos de su madre. El Blue Banner Café estaba situado en la parte antigua de New Braunfels, lejos de los distritos comerciales. Era un lugar tranquilo donde era improbable encontrarse con alguien de Hadley Properties. Lyndon ya la esperaba en una mesa de la esquina, golpeando nerviosamente con los dedos su taza de café. «Gracias por venir», dijo Farrow sentándose frente a ella. «Tenía que hacer algo. Lo que ha pasado hoy no estaba bien. Rowan se revolvería en su ataúd si supiera cómo te trataron». Lyndon parecía cansado y preocupado.
A sus 45 años parecía mayor por las canas prematuras y las profundas arrugas alrededor de los ojos, pero su mirada seguía siendo sagaz e inteligente. ¿Gina lleva mucho tiempo planeando esto?, preguntó Farrow sin rodeos. Linden suspiró y miró a su alrededor como si temiera que pudieran oírles. Creo que sí. Hace cosa de un mes, me pidió que analizara los estatutos de la empresa en cuanto a los derechos de sucesión. Estaba especialmente interesada en saber si ella, como cónyuge, podría tomar decisiones en solitario en caso de que Rowan, ausencia de Rowan. ¿Ella sabía que él estaba enfermo? Farrow sintió que todo en su interior se apretaba. Rowan nunca había hablado de problemas de salud, pero ella había notado su fatiga, sus quejas ocasionales de dolores de cabeza. No estoy segura. Quizás se estaba preparando para lo peor. Rowan tenía 67 años y, aunque parecía animado, la edad es la edad. Linden dio un sorbo a su café y continuó. De todos modos, consiguió lo que quería. Según los estatutos, la viuda del presidente del consejo obtiene automáticamente su voto hasta que se convoca una junta extraordinaria de accionistas, y Rowan tenía una participación mayoritaria. Pero es una disposición temporal, ¿no? Tiene que haber una elección para un nuevo presidente. Por ley, sí. Por ley, en un plazo de 30 días, pero Gina ya ha preparado el terreno. Ha llamado a los principales accionistas minoritarios, se ha asegurado su apoyo, en su mayoría viejos amigos de Rowan que la tratan con respeto y creen que deben apoyar a la viuda. Farrow sintió que una fría rabia crecía en su interior. Todo este tiempo Gina se había estado preparando para tomar el mando, esperando su momento. Puede que no quisiera la muerte de su marido, pero sin duda estaba utilizando la tragedia en su beneficio. Linden, necesito los contactos de nuestros clientes clave. Sé que Gina me ha bloqueado el acceso a la base de datos, pero deberías tener copias de los contratos, información de contacto. El abogado se retorció en su silla, claramente incómodo. Farrow, me estás pidiendo que viole la confidencialidad de la empresa. Le pido que me haga justicia. Estos contactos son fruto de mi trabajo. Traje personalmente a la mitad de nuestros inquilinos, negocié con inversores. Yo fui quien convirtió Hadley Properties de una empresa provincial en una compañía regional, y ahora Gina intenta robarme los resultados de mi trabajo. Linden se quedó mirando su taza durante largo rato, como si allí pudiera encontrarse la respuesta. Finalmente, sacó un pequeño pendrive del bolsillo interior de su chaqueta y lo colocó con cuidado sobre la mesa. Aquí tienes una copia de la base de datos de clientes hecha hace 15 días para los auditores. No es la versión más reciente, pero contiene los contactos básicos. Si Gina pregunta, le diré que no tengo ni idea de cómo la has conseguido. Farrow cogió el pendrive y se lo metió en el bolsillo. Gracias, Linden. No lo olvidaré. ¿Qué vas a hacer? ¿Buscar trabajo en otra empresa? No. Farrow sacudió la cabeza con decisión. Voy a montar mi propia empresa y a enseñarle a Gina lo que es que te ganen con tus propias armas. Se separaron al cabo de media hora. Linden prometió mantenerla informada de lo que ocurría en Hadley Properties y Farrow le aseguró que no utilizaría la información de forma que pudiera perjudicarle. Cuando regresó a casa, se encontró con que Jacob aún no había llegado. Eran casi las 9 de la noche, pero su coche no estaba en la entrada. Farrow abrió el pendrive que le había dado Linden y buscó en los datos. Allí estaban todos los contactos de los inquilinos, las condiciones contractuales, el historial de pagos, los registros de reuniones y negociaciones. Tomó notas, apuntando los nombres de las personas con las que tenía una relación especialmente buena, personas que podrían apoyarla en su nueva empresa. Jacob no apareció hasta medianoche. Entró en la casa sin hacer ruido, como si esperara que su mujer estuviera dormida, pero Farrow lo esperaba en el salón, sentada en una silla con un vaso de vino. «Tenemos que hablar», dijo mientras su marido intentaba subir las escaleras sin encontrar su mirada. Jacob se detuvo a mitad de la escalera, con los hombros caídos. «Es casi medianoche, Farrow. Estoy cansado. Hagámoslo mañana».
No, mañana no, es ahora. Dejaste que tu madre me despidiera, humillarme públicamente delante de todo el personal, y ni siquiera intentaste defenderme. Jacob se volvió lentamente hacia ella. En la penumbra, su rostro parecía pálido y demacrado. ¿Qué se supone que debía hacer? Mi padre acaba de morir, mi madre está de luto. Actuó impulsivamente por pena. Al menos no te mientas a ti mismo, Jacob. Farrow dejó el vaso sobre la mesa y se levantó. Gina planeó esto hace mucho tiempo. Utilizó la muerte de Rowan para deshacerse de mí, y tú lo sabes. Eso no es cierto, exclamó, pero no había confianza en su voz. Mamá solo piensa que la empresa tiene que volver a sus raíces, a lo que hizo papá. ¿Volver a las raíces? Farrow sonrió con amargura. ¿Tienes idea de lo que era Hadley Properties antes de que yo llegara? Una pequeña empresa que dirigía un par de centros comerciales. Yo fui quien trajo a los grandes inversores. Yo fui el que encontró nuevos sitios para desarrollar. Soy la razón por la que los beneficios de la empresa se han triplicado en los últimos 4 años. Sé que has hecho mucho por la empresa, dijo Jacob en voz baja, pero mamá cree que estamos creciendo demasiado deprisa, asumiendo demasiados riesgos. Teme que si un proyecto fracasa, lo perdamos todo. ¿Y por eso decidió deshacerse del hombre que hizo triunfar a la empresa? Brillante estrategia. Jacob se frotó la cara con las palmas de las manos como si tratara de enjugar el cansancio. Farrow, te pido que lo entiendas. Mamá acaba de perder a su marido. Está asustada, confusa. Dale tiempo para que se recupere. Quizá en 1 o 2 semanas cambie de opinión y te pida que vuelvas. Farrow miró a su marido y vio a un extraño frente a ella. Un hombre que había elegido la comodidad y la falta de conflictos antes que luchar por la justicia. Un hombre que había elegido a su madre antes que a su esposa. No esperaré a que tu madre entre en razón. No voy a rogarle que me acepte de nuevo. Voy a empezar mi propia empresa, Jacob. Y créeme, Gina se arrepentirá de lo que hizo. Jacob la miró con preocupación e incredulidad. ¿Tu propia empresa? ¿Hablas en serio? Farrow, para eso hace falta mucho dinero, contactos, reputación. Tengo contactos, tengo reputación. Y dinero, tenemos ahorros, y estoy seguro de que encontraré inversores. ¿Quieres utilizar nuestros ahorros combinados para crear un negocio que compita con la empresa de mi familia? Jacob la miró como si la viera por primera vez. ¿Te das cuenta de lo que esto significa para nosotros, para nuestro matrimonio? Farrow sintió que algo en su interior se hacía añicos, el último hilo que la unía a ese hombre. ¿Qué significó para nuestro matrimonio que estuvieras callado hoy? Que dejaste que tu madre humillara y despidiera a tu esposa, que ni siquiera me llamaras después para ver cómo estaba. Jacob bajó los ojos. No tenía nada que responder. Dormiré en el dormitorio de invitados, dijo finalmente. Los dos necesitamos tranquilizarnos y pensar. Subió las escaleras sin mirar atrás. Farrow oyó cómo se cerraba la puerta de la habitación de invitados y cómo crujía la cama bajo su peso. Ella se quedó de pie en medio del salón, sintiendo un extraño vacío en su interior. Los días siguientes transcurrieron en un tenso silencio. Jacob salía a trabajar temprano por la mañana y regresaba tarde por la noche. Casi nunca se cruzaban, y si lo hacían, solo intercambiaban frases formales sobre el tiempo o quién compraría la comida. Farrow pasaba los días frente al ordenador, elaborando un plan de negocio, investigando el mercado inmobiliario comercial, analizando posibles propiedades de inversión. Llamaba a inquilinos e inversores que conocía, tanteando suavemente el terreno, sin exponer explícitamente sus planes, pero haciéndoles saber que pronto tendría una oferta interesante. Al tercer día de su despido, recibió una llamada de Linden. «Las cosas no van bien», le dijo sin preámbulos. «Gina está intentando entender tu sistema de evaluación de propiedades y fijación de precios, pero nadie sabe explicárselo muy bien. Ya han llamado 2 inquilinos importantes preguntando por ti. Uno de ellos insinuó que podría no renovar si cambiaban las condiciones». Farrow sintió una sensación de satisfacción.
Había diseñado deliberadamente un sistema complejo pero eficaz que tenía en cuenta docenas de factores a la hora de evaluar el potencial de una propiedad. Sin él, Gina sería como un gatito ciego. ¿Y Jacob? ¿Está intentando ayudar a su madre? Hace su parte del trabajo, el diseño y la distribución de las instalaciones. Se mantiene al margen de la gestión. Francamente, parece perdido. Farrow no respondió nada. Ya no sabía lo que sentía por su marido. Rabia, frustración o simplemente cansancio. Al final de la semana, había tomado una decisión. Su nueva empresa se llamaría Clare Estates. Ya había encontrado una pequeña oficina en un centro de negocios al otro lado de la ciudad, preparado los trámites para constituirla y confeccionado una lista de clientes potenciales. Lo único que necesitaba era algo de capital inicial. Esa noche Jacob llegó a casa antes de lo habitual. Parecía agotado y deprimido. «Tenemos que hablar», dijo, sentándose frente a Farrow en la mesa de la cocina. «Te escucho. Sé que sigues enfadada conmigo y tienes derecho a estarlo. Tenía que protegerte de tu madre, pero ahora no se trata de eso». Respiró hondo. «La compañía está en problemas, Farrow. Mamá intenta volver a las viejas costumbres, pero los clientes no están contentos. Antes trabajaban contigo, confiaban en ti. 2 inquilinos importantes ya se han negado a renovar sus contratos. ¿Y qué quieres que haga? Quiero que hables con tu madre. Quizá puedas llegar a un acuerdo. Está claro que no se las arregla sin ti». Farrow miró a su marido con incredulidad. ¿Realmente creía que ella aceptaría volver como si nada hubiera pasado? Después de todo lo que había pasado, «Jacob, no voy a volver a Propiedades Hadley. No bajo ninguna condición. Estoy empezando mi propia empresa y necesito mi parte de nuestros ahorros para empezar». Su cara se estiró con sorpresa y consternación. «¿En serio vas a competir con nosotros? Farrow, eso arruinaría a nuestra familia. Nuestra familia fue destruida por tu silencio el día que tu madre me humilló públicamente. Y ahora vienes no a disculparte, no a pedir perdón, sino a ofrecerme la oportunidad de salvar la empresa que me desechó como a un inútil». Jacob se puso en pie de un salto, con el rostro contorsionado por la ira y la desesperación. «¿No lo entiendes? Esto no es solo una empresa, es el legado de mi padre, todo lo que queda de él. Y por eso debías protegerla de las decisiones precipitadas de tu madre. Pero elegiste el silencio, ahora vive con las consecuencias». La miró durante un largo momento y luego se hundió lentamente en su silla. «¿Qué quieres? ¿La mitad de nuestros ahorros?» «Sí, me parece justo. Mañana transferiré el dinero a una cuenta separada y presentaré los papeles para constituir la empresa». Jacob asintió como medio dormido. Luego se levantó y salió de la cocina sin decir palabra. Farrow le oyó subir a la habitación de invitados donde había estado los últimos días. A la mañana siguiente encontró un sobre en la mesa de la cocina. Dentro había un cheque por la mitad de sus ahorros conjuntos, suficiente para montar una pequeña empresa de gestión inmobiliaria, y una breve nota de Jacob. «Espero que sepas lo que haces». Farrow sonrió al mirar el cheque. Oh, sí, sabía exactamente lo que estaba haciendo. Clare Estates se convertiría en algo más que otra empresa del mercado inmobiliario de New Braunfels. Se convertiría en un instrumento de venganza, una venganza elegante, fría y perfectamente legal por todo lo que Gina Hadley le había hecho. Gina Hadley estaba sentada detrás de un enorme escritorio en el despacho que hasta hacía una semana había pertenecido a su marido. Tenía ante sí una pila de documentos, informes, contratos, previsiones de ventas, a los que llevaba 3 horas seguidas intentando encontrarles sentido. Le dolían las sienes y las líneas empezaban a desdibujarse ante sus ojos. Cogió la jarra de agua cuando llamaron a la puerta. Hammond Gale, el contable jefe de la empresa, apareció en el umbral con otra carpeta de documentos en las manos. «Señora Hadley, tenemos un problema con los inquilinos del centro comercial River Plaza. Exigen una explicación por la nueva política de precios». Gina suspiró cansada. Desde que había despedido a Farrow, habían surgido problemas similares casi a diario.
Los clientes acostumbrados a trabajar con su cuñada estaban descontentos con el cambio. Estaban especialmente desconcertados por la vuelta al antiguo sistema de precios que Gina había decidido revivir. ¿Cuáles son exactamente sus quejas?, preguntó, cogiendo la carpeta de las manos del contable. Dicen que la señorita Claire les prometió condiciones especiales cuando renovaron su contrato, algo relacionado con la tasa de aprobados y descuentos estacionales. He intentado explicarles nuestra política habitual, pero insisten en que tenían un acuerdo especial. Gina cerró la carpeta irritada. Farrow y sus acuerdos especiales. Siempre haciendo las cosas a su manera, ignorando las normas y los procedimientos establecidos. Y Rowan la dejaba hacer, admiraba sus ideas innovadoras, su capacidad para encontrar soluciones únicas para cada cliente. Diles que todas las promesas anteriores quedan anuladas. Vamos a volver a las condiciones contractuales estándar, tal y como figuran en el acuerdo básico. Hammond se movió nervioso de un pie a otro. Me temo que amenazan con no renovar el contrato si no mantenemos las condiciones anteriores. Y son 6 tiendas SRA, Hadley, una parte bastante sustancial de nuestros ingresos de River Plaza. Entonces busquen nuevos inquilinos. Gina alzó la voz, incapaz de contener su irritación. No podemos ir detrás de cada cliente solo porque mi cuñada les haya prometido montañas de oro. El contable asintió y se retiró apresuradamente. Gina se reclinó en la silla, masajeándose las sienes. Hacía solo 4 días que había tomado el control de la empresa, y los problemas ya se acumulaban como una bola de nieve. Lo más difícil era descifrar el sistema de Farrow para evaluar y fijar precios. Utilizaba unos complicados algoritmos que tenían en cuenta docenas de parámetros, desde los tradicionales, como la ubicación y el estado del inmueble, hasta otros tan exóticos como el coeficiente de desarrollo urbano y el índice de importancia cultural del barrio. Gina intentó entender el sistema, pero cuanto más profundizaba en él, más confusa se sentía. Al final, simplemente canceló todas las innovaciones y volvió a la metodología probada que habían utilizado con Rowan antes de que llegara Farrow. Un sistema sencillo y directo basado en los metros cuadrados y la ubicación, sin ratios complicados ni condiciones personalizadas. Cuanto más sencillo, mejor. Pero los clientes, especialmente los nuevos y jóvenes empresarios a los que atraía Farrow, no estaban contentos. Estaban acostumbrados a un enfoque flexible, a que se tuvieran en cuenta sus particularidades y necesidades. Ahora, enfrentados a unas condiciones estándar rígidas, muchos empezaron a buscar otras opciones para acomodar su negocio. Sonó el teléfono. Gina miró la pantalla. Jacob. Su hijo apenas había estado en la oficina desde que había despedido a Farrow. Había estado haciendo su parte del trabajo a distancia, evitando las reuniones cara a cara con su madre. ¿Y cariño?, contestó, intentando que su voz sonara alegre. Mamá, tenemos un problema con el proyecto del viejo almacén. Los contratistas se niegan a empezar las obras sin el pago por adelantado y el banco ha congelado la financiación. ¿Cómo que está congelada? Tenemos un préstamo aprobado. Estaba aprobado, pero tras la muerte de papá, el banco quiere renegociar. Quieren nuevas garantías, un nuevo plan de negocio. Dicen que quieren reunirse contigo y con Farrow. Gina sintió que el color le inundaba la cara. ¿Con Farrow? Pero si ya no trabaja para la empresa. Le explicaré al banco que ahora las decisiones las tomo yo. No se trata de decisiones, mamá. Se trata de confianza. El banco sabe que Farrow fue quien conceptualizó la renovación del almacén. Confiaron en su visión, en sus cálculos. Ahora quieren asegurarse de que el proyecto sigue siendo viable sin ella. Gina apretó los dientes. Incluso despedida, Farrow seguía causándole problemas. Me reuniré yo misma con el banco. Prepara todos los documentos del proyecto. Los revisaré y presentaré un nuevo plan. De acuerdo, respondió Jacob tras una pausa. Enviaré los archivos, pero, mamá, es un proyecto complicado.
Farrow lleva meses trabajando en él. Ella conoce todos los detalles. Yo también conozco los detalles, replicó Gina. No olvides quién enseñó a tu padre a llevar la contabilidad cuando montó el negocio. No soy un ama de casa que de repente se encuentra al mando de una empresa. Colgó el teléfono sin esperar la respuesta de su hijo. Respiró hondo, tratando de calmarse. Las cosas eran más complicadas de lo que pensaba. Rowan siempre había parecido tan seguro, tan informado, y ahora que estaba en su lugar, se daba cuenta de la carga que suponía dirigir la empresa y lo mucho que había dependido de Farrow en los últimos años. Pero ella podía manejarlo. Demostraría a todo el mundo, a su hijo, a sus empleados, a sus clientes, que Gina Hadley no era solo la esposa del fundador. Es una digna sucesora, capaz de llevar el negocio tan bien, si no mejor, que su nuera. Ese mismo día, pero en la otra punta de la ciudad, en la pequeña oficina de la recién constituida Clare Estates, Farrow mantenía una reunión con un posible inversor. Derek Valentine, propietario de una cadena de gimnasios, era uno de los que habían trabajado con Hadley Properties en un programa especial diseñado por Farrow. Ahora estaba sentado frente a ella, examinando la propuesta del nuevo proyecto. Las condiciones parecen atractivas, dijo revisando los documentos, pero los riesgos siguen siendo considerables. Estás empezando, no tienes equipo, ni historial de proyectos con éxito. Tengo 7 años de éxito a mis espaldas en Hadley Properties, replicó Farrow con calma. Todos los proyectos que usted considera exitosos los desarrollé yo. Y tengo un equipo, aún pequeño, pero formado por profesionales que creen en mi enfoque. Era un poco mentira. De momento, Clare Estates solo contaba con ella misma y con el abogado que había contratado para encargarse del papeleo, pero Farrow estaba segura de que pronto podría contratar a gente clave de Hadley Properties. ¿Y Gina Hadley?, preguntó Valentine. Se dice que está muy decidida contra ti. ¿No causará problemas a tus clientes? Farrow sonrió, aunque por dentro todo se tensó ante la mención de su suegra. Gina está demasiado ocupada intentando mantener a flote su propia empresa. No tiene tiempo ni recursos para hacerme la guerra. Además, el mercado inmobiliario de New Braunfels es lo bastante grande para 2 empresas. Valentine golpeó la mesa con los dedos, pensativo. He oído que muchos clientes están descontentos con los cambios en Hadley Properties. Gina ha cancelado todas sus innovaciones. Ha vuelto al viejo sistema de trabajo. Está en su derecho, replicó Farrow con diplomacia. Cada gerente elige su propio camino. Yo prefiero un enfoque individual para cada cliente, teniendo en cuenta todas las peculiaridades del negocio, condiciones flexibles. Si es así como quiere trabajar, Clare Estates es la elección correcta. Valentine volvió a mirar los documentos y asintió con decisión. De acuerdo, invertiré en tu primer proyecto, pero con una condición. Quiero total transparencia en todo momento, sin sorpresas. Por supuesto, recibirás informes semanales y podrás visitar personalmente la obra en cualquier momento. Se estrecharon la mano sellando el acuerdo. Valentine se marchó y Farrow se recostó en su silla, sintiendo una descarga de adrenalina. El primer inversor. Era un gran paso hacia el éxito. Su teléfono vibró. Un mensaje de Linden. Tenemos que vernos. Hay información importante. Quedaron en encontrarse en el mismo Blue Banner Café. Linden parecía aún más cansado que la última vez. Tenía ojeras y las canas de su pelo parecían haber aumentado. Las cosas están empeorando en Hadley's, dijo sin preámbulos. Gina ha cancelado todas tus innovaciones. Ha vuelto al antiguo sistema de precios. Los clientes no están contentos, sobre todo los jóvenes empresarios. 3 ya se han negado oficialmente a renovar sus contratos. Farrow sintió una mezcla de satisfacción y tristeza. Había puesto tanto esfuerzo, tanta energía en Hadley Properties. Ver cómo la empresa perdía terreno era doloroso, aunque era exactamente lo que ella había estado intentando conseguir. ¿Qué pasa con el proyecto del viejo almacén? Congelado.
El banco exige nuevas garantías, un nuevo plan de negocio. Gina está tratando de entender sus cálculos, pero, ya sabes, Farrow comprendió. El proyecto de renovación del viejo almacén era complejo, con muchos matices y escollos. Había pasado decenas de horas analizando el mercado, prediciendo los flujos de visitantes, calculando la proporción óptima de espacio comercial y de ocio. Sin estos conocimientos, el proyecto estaba condenado al fracaso. ¿Y Jacob? ¿Está ayudando a su madre? Linden negó con la cabeza. Casi nunca aparece por la oficina. Trabaja a distancia, solo hace diseño de interiores. No se involucra en la gestión, pero está muy preocupado. Lo vi ayer. Parece que no ha dormido en días. Farrow sintió una punzada de culpabilidad. A pesar de todo lo que había pasado, Jacob seguía siendo su marido. Seguían viviendo bajo el mismo techo, aunque apenas se hablaban. Llegaba tarde a casa, se iba temprano, evitaba verla, y ella estaba demasiado ocupada construyendo su empresa como para intentar que una relación funcionara. Gracias por la información, Linden. Te arriesgas al ayudarme. No solo te estoy ayudando a ti, replicó él con seriedad. Estoy ayudando a la empresa. Rowan ha creado algo especial y me duele verlo desmoronarse por culpa de la ambición y la arrogancia de Gina. Se separaron, acordando mantenerse en contacto. Farrow volvió a su pequeña oficina y se sumergió en su trabajo. Tras su reunión con Valentine, disponía de fondos para su primer proyecto, un pequeño centro comercial a las afueras de la ciudad. Nada grandioso, pero era un comienzo, una oportunidad de demostrar lo que podía hacer. Por la tarde había elaborado un plan detallado del proyecto, preparado los documentos para la empresa constructora y esbozado una estrategia de marketing. Cuando Farrow miró por fin el reloj, era más de medianoche. Le esperaba una sorpresa en casa. Jacob estaba despierto, sentado en la cocina con una botella de whisky y 2 vasos. «Tenemos que hablar», dijo cuando Farrow entró. Ella se sentó en silencio frente a él y aceptó el vaso que le ofrecía. Jacob tenía un aspecto demacrado y envejecido. Su pelo, normalmente bien peinado, estaba revuelto y tenía los ojos enrojecidos, ya fuera por el cansancio o por el alcohol. «Conozco tu empresa», comenzó sin preámbulos. «Sé que ya habéis encontrado un inversor y que estáis a punto de lanzar vuestro primer proyecto». «¿Y eso cómo se sabe?», preguntó Farrow, intentando mantener la calma. «Derek Valentine llamó hoy a mi madre», dijo Jacob, tomando un sorbo de whisky. «Le dijo que rompía su contrato con Hadley Properties y se pasaba a ti. Le explicó muy educadamente que se sentía más cómodo con tu estilo de trabajo». Farrow sintió una punzada de irritación. Valentine había prometido no hacer pública su colaboración hasta que el proyecto se pusiera en marcha oficialmente. Pero el mundo de los negocios era pequeño, sobre todo en una ciudad como New Braunfels. «¿Y qué quieres que te diga, Jacob? ¿Una disculpa? Te advertí que crearía mi propia empresa». «Pero no dijiste que nos robarías los clientes». Había resentimiento en su voz. «Esto es una traición, Farrow. Estás usando las conexiones que conseguiste en Hadley's contra nosotros. ¿Y cómo usó tu madre la muerte de tu padre para deshacerse de mí? ¿No fue eso una traición?» Jacob bajó la cabeza, evitando su mirada. «Mamá cometió un error. Ella lo admite. La empresa está perdiendo clientes. El banco ha congelado la financiación del proyecto del viejo almacén. Todo va mal. ¿Y qué? ¿Ahora quiere que vuelva y lo arregle?» «No», replica Jacob en voz baja. «Es demasiado orgullosa para pedir ayuda. Pero yo te pido que no arruines lo que hemos construido juntos. No nos robes los clientes. No utilices lo que sabes de la empresa contra nosotros». Farrow miró a su marido y vio ante ella a un chico que había perdido a su padre y trataba desesperadamente de evitar que lo que quedaba se viniera abajo. Pero ella no podía detenerse ahora. No después de que Gina la hubiera humillado públicamente, la hubiera culpado de la muerte de Rowan, le hubiera quitado el trabajo al que había dedicado 7 años de su vida. «No voy a destruir Hadley Properties», dijo finalmente. «Solo estoy construyendo mi propia empresa,
con mis propios principios y enfoque. Si los clientes prefieren trabajar conmigo antes que con tu madre, allá ellos. Pero sabes que no podemos sobrevivir sin esos clientes, exclamó Jacob. Sobre todo ahora que el banco ha congelado la financiación del nuevo proyecto. Entonces quizá tu madre debería replantearse su forma de dirigir la empresa, replicó Farrow con rigidez. Recuperar las innovaciones que he introducido. Aprender a escuchar a los clientes, a entender sus necesidades. No limitarme a dictar mis condiciones desde el sillón del presidente. Jacob la miró con dolor e incredulidad. No te reconozco, Farrow. Siempre has sido dura en los negocios, pero no violenta. Y ahora estás dispuesta a destruir la empresa a la que has dedicado 7 años solo para vengarte de mi madre. No me estoy vengando, Jacob. Estoy reconstruyendo mi vida después de que tu madre destruyera todo lo que tenía. Y si para ello necesito robarle clientes a Hadley, no dudaré en hacerlo. Terminó su whisky de un trago y se levantó. Entonces ya no tenemos nada en común, ni como cónyuges ni como socios comerciales. Jacob salió de la cocina, dejando a Farrow sola con un vaso de whisky sin tocar y la amarga constatación de que su matrimonio probablemente había terminado. Se sentó en silencio, mirando la oscuridad desde la ventana, y pensó en lo rápido que podía cambiar la vida. Hasta hacía 15 días tenía un trabajo que le encantaba, un marido con el que veía un futuro compartido a pesar de los retos y una idea clara de hacia dónde se dirigía. Ahora todo ha cambiado. Se encontraba en el umbral de una nueva vida, como profesional, como mujer, como persona. Y esta nueva Farrow Clare estaba dispuesta a luchar por su lugar bajo el sol sin mirar atrás ni sentir remordimientos. En otro lugar de la ciudad, Gina Hadley estaba sentada en el despacho de Rowan, rodeada de documentos que se negaban a formar una imagen comprensible, y por primera vez en su vida se sintió completamente impotente. La empresa que ella y su marido habían pasado 30 años construyendo se estaba desmoronando entre sus manos, y no sabía cómo detenerlo. El 7º día después del despido de Farrow fue lluvioso. Grandes gotas tamborileaban sobre el techo de la oficina de Clare Estates, creando un acogedor ruido de fondo mientras Farrow revisaba el papeleo de su primer proyecto. Había conseguido hacer una cantidad increíble de cosas en esa semana: constituir la empresa, encontrar una oficina, atraer a su primer inversor, empezar a negociar con inquilinos y contratistas. La energía que había invertido anteriormente en el desarrollo de Hadley Properties se estaba canalizando ahora plenamente en la creación de su propio negocio. El teléfono de la mesa vibró. Linden estaba llamando. Farrow contestó, anticipando grandes noticias. «Acabo de terminar una reunión de emergencia del Consejo de Administración», dijo Linden sin preámbulos. «La situación es crítica. 3 grandes inversores han retirado oficialmente sus fondos del proyecto del antiguo almacén. El banco ha retirado definitivamente la financiación. Gina está en estado de pánico». Farrow sintió una punzada de satisfacción. El plan estaba funcionando incluso más rápido de lo que había esperado. Los inversores con los que había hablado en los últimos días estaban más decididos de lo que había previsto. ¿Y los inquilinos actuales? 5 de los grandes han notificado formalmente la no renovación de sus contratos. Otra decena de pequeños han pedido aclaraciones sobre las nuevas condiciones. Parece que también se están preparando para irse. Y esto es solo el principio. Si la tendencia continúa, Hadley perderá cerca del 30% de sus ingresos a finales de mes. Farrow se reclinó en su silla, intentando ocultar una sonrisa, aunque Linden no podía verla a través del teléfono. ¿Y cómo está reaccionando Gina? Al principio intentó fingir que estaba bajo control. Dijo que era una dificultad temporal, que el mercado era inestable. Pero después de la reunión de hoy, Linden bajó la voz, aunque no era necesario. Mencionó tu nombre por primera vez. Dijo que quizá el despido fue una decisión precipitada. Ahí estaba, la primera admisión de derrota. Farrow había estado esperando este momento,
pero no pensó que llegaría tan pronto. Gracias por la información, Linden. Manténme informada. Colgó el teléfono y miró por la ventana la ciudad mojada. El plan de venganza estaba funcionando a la perfección. Utilizando sus contactos y su reputación, socavó metódicamente los cimientos de Hadley Properties, llamando a los inversores, explicándoles por qué debían retirar sus fondos, contactando con inquilinos sobre los beneficios de trabajar con Clare Estates. No dijo directamente nada malo sobre su antigua empresa, no era necesario. Bastaba con mencionar que ya no trabajaba allí y que todas las innovaciones que los clientes valoraban habían sido canceladas por la nueva dirección. Una semana más tarde, la empresa que había ayudado a construir durante 7 años estaba al borde de la crisis. La sensación de triunfo se mezclaba con la amargura. Al fin y al cabo, Hadley Properties también era obra suya. Farrow volvió al trabajo, pero le resultaba difícil concentrarse. Sus pensamientos volvían una y otra vez a su conversación con Linden. Gina empezaba a darse cuenta de su error, pero ¿ya la habían castigado lo suficiente o era solo el principio? Cuando Farrow regresó a casa esa noche, encontró la casa vacía. Jacob no había aparecido por tercer día, desde la conversación en la cocina en la que la había acusado de traición. No sabía dónde vivía ahora, tal vez en casa de su madre o en una habitación de hotel. No habían estado en contacto y Farrow no estaba segura de que su matrimonio pudiera salvarse. Habían pasado demasiadas cosas, la herida de la traición era demasiado profunda, por ambas partes. Se había preparado una cena sencilla y estaba sentada comiendo cuando sonó el timbre. En el umbral estaba Linden, con aspecto aún más ansioso que de costumbre. «Perdona la intromisión», dijo entrando en la casa, «pero pensé que debía avisarte en persona. Gina viene hacia aquí». «¿Aquí? ¿Por qué?» «Quiere hablar contigo, en privado. No sé exactamente lo que está planeando, pero después de la reunión de hoy, se encerró en su despacho durante 2 horas y luego salió con aspecto decidido y dijo que venía a verte». Farrow frunció el ceño. La visita de Gina podía significar cualquier cosa, desde un intento de reconciliación hasta un enfrentamiento abierto, pero estaba preparada para cualquiera de las 2 opciones. «Gracias por avisarme, yo me encargo». Linden salió al pasillo con paso inseguro. «¿Quizá debería quedarme? Por si acaso». «No», dijo Farrow con firmeza. «Esto es entre Gina y yo. Además, no tiene por qué saber que me has avisado». Linden asintió y se dirigió hacia la puerta, pero se detuvo en el umbral. «Ten cuidado, Farrow. Gina está acorralada y eso la hace impredecible». Cuando Linden se marchó, Farrow ordenó la cocina, se preparó un té y esperó. No sabía qué esperar de la visita de su suegra, pero estaba decidida a mantener la calma y la cabeza fría pasara lo que pasara. La espera no fue larga. Media hora más tarde sonó el timbre. En el umbral estaba Gina Hadley, impecablemente vestida como siempre, pero con evidentes signos de fatiga en el rostro. Las profundas arrugas que rodeaban sus ojos se habían hecho más notorias y su piel había adquirido un malsano tono grisáceo. «¿Puedo pasar?», preguntó, y Farrow notó que la voz de su suegra no sonaba tan segura como de costumbre. «Por supuesto». Farrow dio un paso atrás, dejando entrar a Gina en la casa. Se dirigieron a la cocina. Farrow le ofreció té, pero Gina lo rechazó. Se sentaron a la mesa frente a frente, como 2 contrincantes antes de una pelea decisiva. «He venido a hablar de la empresa», comenzó Gina sin preámbulos. «La situación es más complicada de lo que pensaba». Farrow esperó en silencio a que continuara. No iba a ponérselo fácil a su suegra. «Desde que te fuiste, muchos clientes han expresado su descontento», continuó Gina, eligiendo cuidadosamente sus palabras. «Algunos incluso amenazan con cancelar los contratos. Los inversores han retirado fondos. El banco se ha negado a financiar el proyecto del viejo almacén». «¿Y qué puedo hacer yo para ayudar?», preguntó Farrow, aunque conocía perfectamente la respuesta. Gina respiró hondo, como si reuniera fuerzas para algo muy difícil. «Me gustaría ofrecerte volver a Hadley Properties.
al puesto de directora ejecutiva, con plena discreción dentro de la estrategia aprobada por el Consejo de Administración. Ahí estaba, la oferta que Farrow había estado esperando, una admisión de derrota, aunque velada por una cuidadosa redacción. ¿Qué hay de tu afirmación de que mi estrategia era demasiado arriesgada? Que llevé a Rowan a la tumba con mis ambiciosos planes. Gina arrugó la nariz como si le doliera físicamente. Estaba disgustada. Perder a mi marido fue demasiado para mí. Dije cosas que no debería haber dicho, pero las dijiste, en público, delante de todos los empleados. Y me arrepiento. Gina levantó los ojos, encontrándose con la mirada de su cuñada. De verdad que me arrepiento, pero ahora no se trata de mis errores, sino del futuro de la empresa que construyó Rowan, la empresa en la que has invertido 7 años de tu vida. Farrow se reclinó en su silla, escrutando a su suegra. Gina parecía realmente preocupada, pero ¿era preocupación por la empresa o por su propio destino? ¿Qué te hace pensar que querría volver? Después de que me despidieras, me culparas de la muerte de Rowan, bloquearas todas mis cuentas. Porque amas esta empresa, respondió Gina con sencillez. He visto lo duro que has trabajado estos años, con qué pasión, con qué entusiasmo. Hadley Properties se ha convertido tanto en parte de ti como de nuestra familia. Había algo de verdad en las palabras de su suegra. Farrow amaba la empresa, había invertido mucha energía en ella, pero ahora tenía un camino diferente. Ya he empezado mi propia empresa, Gina. Clare Estates. Tengo inversores, tengo clientes, tengo planes para el futuro. Una pequeña empresa sin historia, sin reputación. Gina hizo un gesto con la mano. ¿Qué puede darte comparado con Hadley Properties? Tenemos 30 años de historia, activos sólidos, una marca reconocible. Y todo eso pierde valor cada día bajo su dirección, replicó Farrow con rigidez. Los clientes se marchan, los inversores retiran fondos, los bancos deniegan préstamos. Dentro de un mes, puede que no quede nada de sus 30 años de historia. Gina se puso pálida, pero mantuvo la compostura. Precisamente por eso estoy aquí, para ofrecerte una solución, para volver atrás y continuar lo que empezaste, con el pleno apoyo de la Junta Directiva. ¿Y tu apoyo? Seré presidente de la Junta Directiva, como era de esperar, pero no interferiré en la gestión operativa. Esa será tu área de responsabilidad. Farrow negó con la cabeza. La oferta era tentadora. Volver triunfante, con un ascenso, con el reconocimiento de sus logros. Pero ya había pasado el punto de no retorno. No voy a volver, Gina. No después de lo que ha pasado, no con tus condiciones. Entonces, ¿bajo qué condiciones? Había desesperación en la voz de su suegra. Di tu precio. ¿Qué quieres? Farrow miró fijamente a la mujer que tenía delante. La orgullosa e imperiosa Gina Hadley, que siempre la había considerado indigna de su hijo, indigna de un lugar en la empresa. Ahora esta mujer estaba sentada en su cocina prácticamente suplicando ayuda. Quiero una participación mayoritaria en Hadley Properties, dijo Farrow, observando la reacción de su suegra. 51%, a un precio igual a la mitad del valor de mercado actual de la empresa. Gina la miró con incredulidad. ¿Me estás tomando el pelo? Eso es un robo. Estos son negocios, Gina. Tú misma me enseñaste que en los negocios no hay lugar para sentimentalismos, solo el cálculo frío. Pero esta es la empresa de mi marido, nuestro legado familiar, que estabas dispuesta a destruir por un rencor personal contra mí, le recordó Farrow. No olvides quién empezó esta guerra. Gina se puso en pie con el rostro contorsionado por la ira. Nunca aceptaré esto. Jamás te daré el control de la empresa de Rowan. Entonces encuentra a otra persona que pueda salvar Hadley Properties de la bancarrota, porque sin mí y mis contactos, la empresa no durará ni un mes. Gina se quedó helada, mirando a su cuñada como si la viera por primera vez. Estás haciendo esto a propósito, ¿verdad? Robar a nuestros clientes, poner a los inversores en nuestra contra, es tu venganza. Solo estoy construyendo mi empresa utilizando mis conocimientos y conexiones, respondió Farrow con calma.
El hecho de que los clientes y los inversores prefieran trabajar conmigo antes que contigo habla por sí solo. Estás destruyendo lo que Rowan y yo hemos pasado 30 años construyendo. No, Gina. Fuiste tú quien arruinó la empresa cuando decidiste que podías dirigirla mejor que yo, cuando cancelaste cada innovación que introduje, cuando volviste a métodos anticuados que hace tiempo que no funcionan en el mercado actual. Estaban frente a frente, separadas no solo por la mesa de la cocina, sino también por un abismo de incomprensión y resentimiento mutuos. Dos mujeres fuertes, cada una segura de su razón. Mi oferta sigue en pie, dijo finalmente Farrow. Una participación mayoritaria por la mitad del precio de mercado. Mantienes tu puesto en el consejo de administración, pero sin voto de calidad. Piénsalo, Gina. Es lo mejor que puedes conseguir en la situación actual. ¿Y qué pasará con Jacob?, preguntó Gina tras una larga pausa. ¿Perderá él también su derecho a voto en la empresa de su padre? Farrow sintió una punzada de culpabilidad. Jacob estaba realmente atrapado entre dos fuegos en esta guerra, y ella no había pensado mucho en sus sentimientos, consumida por su venganza. Jacob conservará sus acciones y su derecho a voto en el consejo de administración. Seguirá siendo jefe de diseño si quiere. Eso es entre él y yo, y no afecta a nuestro acuerdo contigo. Gina se hundió lentamente en su silla como si de repente le hubiera faltado el aire. Tengo que pensarlo, dijo en voz baja. Es una decisión demasiado seria para tomarla ahora. Por supuesto, asintió Farrow. Tienes 24 horas. Espero tu respuesta mañana a la misma hora. ¿24 horas? Se indignó Gina. Pero eso es ridículo. Tengo abogados a los que consultar, financieros a los que consultar, miembros del consejo a los que consultar. Entonces le sugiero que no pierda el tiempo. Se levantó Farrow, dando a entender que la conversación había terminado. Mi oferta solo es válida durante 24 horas. Después las condiciones cambiarán, y créame, serán mucho menos favorables para usted. Gina se levantó con el rostro pálido pero decidido. Nunca te creí capaz de ser tan calculadora. He aprendido mucho en 7 años en Hadley Properties, replicó Farrow con una leve sonrisa. Incluso de ti, Gina. Su suegra no contestó nada. Se dio la vuelta y salió de la cocina, y unos segundos después, Farrow oyó el portazo de la puerta principal. Permaneció sentada a la mesa, sintiendo un extraño vacío en su interior. La venganza no era tan dulce como había esperado. Sí, había arrinconado a Gina, la había puesto ante una elección imposible. Pero, ¿y ahora qué? ¿Qué haría si su suegra aceptaba sus condiciones? ¿O si se negaba e intentaba salvar la empresa por su cuenta? Farrow no conocía las respuestas a estas preguntas. Lo único que sabía era que no pararía hasta conseguir justicia, hasta que demostrara a Gina, a Jacob y a todos los demás que no podían tratarla como a un peón que podía ser sacrificado en cualquier momento. El teléfono de la mesa vibró. Un mensaje de Linden. ¿Cómo ha ido? Farrow contestó. Gina vino con una oferta para volver como directora ejecutiva. La rechacé y le ofrecí mis condiciones. Una participación mayoritaria por la mitad del precio de mercado. Se tomó hasta mañana para pensárselo. La respuesta llegó casi al instante. Audaz, ¿crees que aceptará? No lo sé, pero no tiene muchas opciones. Farrow colgó el teléfono y se acercó a la ventana. La lluvia seguía cayendo a cántaros, convirtiendo la calle en un borrón de luces y sombras. En algún lugar de la húmeda ciudad, Gina Hadley estaba decidiendo el destino de la empresa que había creado su marido, y con ella, su propio destino. Gina Hadley había pasado la noche en vela pensando en la propuesta de Farrow. Llamó a abogados, asesores financieros, incluso a algunos miembros del consejo de administración en los que confiaba. Todos decían al unísono que la situación era crítica, que la empresa estaba perdiendo clientes e inversores a un ritmo alarmante, que sin medidas drásticas, Hadley Properties iría a la quiebra en los próximos meses. Pero regalar una participación mayoritaria a mitad de precio,
Dejar la empresa que él y Rowan habían construido durante 30 años en manos de este advenedizo. No, Gina no podía hacer eso. Tenía que haber otra manera. Por la mañana llamó a su hijo. Jacob, tenemos que vernos, inmediatamente. Se trata del futuro de la empresa. Acordaron reunirse en la oficina. Gina fue la primera en llegar y se paseó nerviosa por la oficina esperando a su hijo. Cuando por fin apareció, le sorprendió su aspecto. Jacob había adelgazado, tenía ojeras y su pelo, habitualmente bien peinado, parecía despeinado. «¿Qué te pasa, mamá?», preguntó, hundiéndose en la silla frente a ella. Gina respiró hondo y relató su conversación de ayer con Farrow, su ultimátum, el hecho de que solo disponía de unas horas para dar su respuesta. «Quiere destruirnos», concluyó Gina, apretando las manos con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. «Venganza por haberla despedido». Jacob escuchaba en silencio, sin mostrar sorpresa ni enfado, solo cansancio. «¿Y qué decidiste?», preguntó cuando Gina guardó silencio. «Por supuesto que me niego. Es un chantaje, una extorsión. Nunca le daré el control de la empresa de tu padre». Jacob asintió, como si hubiera esperado una respuesta semejante. «¿Entonces por qué me has hecho venir?». «Porque necesitamos un plan». Gina se inclinó hacia su hijo, sus ojos brillando febrilmente. «Una forma de salvar la empresa sin la participación de Farrow. Y tú puedes ayudar». «¿Cómo?». «Tienes contactos en el mundo del diseño, en empresas de construcción. Puedes usarlas para atraer nuevos clientes, nuevos inversores. Eres el hijo de Rowan Hadley, heredero de la empresa. La gente te escuchará». Jacob miró a su madre con una mirada larga y evaluadora. Luego negó lentamente con la cabeza. «No, mamá, no lo haré». «¿Cómo que no?». Gina no daba crédito a lo que oía. «Se trata de salvar nuestra empresa familiar». «La empresa ya no se puede salvar», dijo Jacob en voz baja. «Al menos no de la forma que tú quieres». Farrow tenía razón. Fuiste demasiado precipitado con tus decisiones, demasiado brusco al cancelar cada innovación que ella introducía. Los clientes no se van porque ella los haya cazado furtivamente, sino porque tú no les ofreciste lo que ella les ofrecía. Gina miró a su hijo como si lo viera por primera vez. Su propio hijo, su propia sangre, de parte de esa mujer. «Te pones de su lado, después de todo lo que ha hecho». «No elijo el bando de nadie, mamá. Solo veo la situación tal y como es. Farrow era una persona clave en la empresa. Ella trajo a la mayoría de los grandes clientes, desarrolló métodos innovadores de valoración y fijación de precios. Hadley Properties no podría sobrevivir sin ella. Tu padre y yo dirigimos la empresa durante 20 años antes de que ella llegara», exclamó Gina, con la voz temblorosa por la ira y el resentimiento. «Y lo gestionamos muy bien. Sí, en otra época, en otro mercado. El mundo ha cambiado, mamá. Los métodos que funcionaban hace 20 años son ineficaces hoy. Farrow lo entendía. Papá también lo entendía. Por eso confiaba en ella». Gina se levantó, incapaz de quedarse quieta. Temblaba de rabia y desesperación. «¿Así que te rindes? ¿Dejas que destruya todo lo que tu padre creó?». «No, mamá. Fuiste tú quien destruyó la empresa cuando decidiste despedir a Farrow, y ahora estás cosechando los frutos de esa decisión». Jacob también se levantó. Parecía decidido, aunque había dolor en sus ojos. «Voy a pedir el divorcio», dijo. «Ya he redactado los papeles. Farrow y yo no podemos seguir viviendo juntos después de todo lo que ha pasado». «¿Divorcio?». Gina se agarró al borde de la mesa para no caerse. «¿Te vas a divorciar de ella? Pero eso es bueno. Por fin te librarás de su influencia». «No voy a pedir el divorcio porque me haya desenamorado de ella o porque crea que es la culpable», replicó Jacob con calma. «Es porque no me puse de su parte cuando debí hacerlo. No pude protegerla de tu injusticia. Los dos hemos cometido errores que no se pueden deshacer». Se dirigió hacia la puerta, pero se detuvo en el umbral. «Deberías aceptar la oferta de Farrow, mamá. Es la única manera de salvar algo». Gina se quedó mirando la puerta que se cerraba tras su hijo, sintiendo que el mundo se desmoronaba a su alrededor. Primero la muerte de Rowan, ahora esto. ¿Cómo podían haber salido las cosas tan mal?
Llamó a Farrow exactamente 24 horas después de su conversación. «Rechazo tu oferta», dijo sin preámbulos. «Encontraré otra forma de salvar la empresa». «Estás en tu derecho», respondió Farrow con calma. «Pero sepa que a partir de este momento las condiciones cambian. Ahora estoy dispuesto a comprar Hadley Properties solo por su valor real de mercado en el momento de la transacción, y va a bajar cada día». «Ya veremos», intentó Gina que su voz sonara segura. «Puede que te lleves una sorpresa». Pero no hubo sorpresa. En los 15 días siguientes, la situación no hizo más que empeorar. Otros 4 inquilinos importantes se negaron a renovar sus contratos. El inversor que iba a invertir en el proyecto Old Warehouse, en lugar de los que habían retirado sus fondos, cambió de opinión en el último momento. Los bancos, uno tras otro, denegaron los préstamos alegando la inestable situación de la empresa. Gina hizo todo lo que pudo. Se reunió con los clientes, les convenció para que se quedaran, les ofreció descuentos y condiciones especiales. Buscó nuevos inversores, pidió ayuda a los viejos amigos de Rowan. Incluso intentó descifrar el sistema de clasificación de Farrow por su cuenta para recuperar al menos algunas de sus innovaciones. Todo fue en vano. Los clientes se marchaban. Los inversores no creían en las perspectivas de la empresa y era imposible descifrar los complejos algoritmos de Farrow sin su ayuda. Jacob cumplió su palabra, pidió el divorcio y se mudó de casa. Siguió trabajando en la empresa, pero se dedicó exclusivamente a sus propios proyectos de diseño sin interferir en la gestión. Con su madre se comunicaba formalmente solo en asuntos relacionados con el trabajo. Al mismo tiempo, el negocio Clare Estates iba cuesta arriba. Farrow puso en marcha con éxito su primer proyecto, un pequeño centro comercial a las afueras de la ciudad que atrajo rápidamente a inquilinos gracias a una política de precios flexible y un enfoque innovador de la organización del espacio. Valentine, su primer inversor, quedó tan satisfecho con los resultados que decidió invertir también en el siguiente proyecto. Linden siguió poniendo al día a Farrow sobre la situación de Hadley Properties. Según él, Gina aún no había perdido la esperanza de salvar la empresa, pero cada día le resultaba más difícil. «Es testaruda», dijo durante una de sus reuniones. «Se niega a admitir la derrota, incluso cuando es obvio para todos que la empresa está condenada». «¿Con qué cuenta?», preguntó Farrow, aunque en el fondo comprendía los motivos de su suegra. «No lo sé, quizá con un milagro, tal vez con que tú cedas primero y ofrezcas mejores condiciones». Farrow negó con la cabeza. No iba a echarse atrás, no ahora que la victoria estaba tan cerca. Gina tenía que pagar por su arrogancia, por su desafío, por su humillación pública. El divorcio de Jacob había sido rápido y relativamente indoloro. Dividieron los bienes, vendieron la casa que compartían y se mudaron al otro lado de la ciudad. Jacob no pidió nada más de lo que legalmente le correspondía, e incluso insistió en que Farrow se quedara con la mayoría de sus muebles y pertenencias. «No lo necesito», dijo durante su último encuentro. «Estoy empezando una nueva vida, un borrón y cuenta nueva». Se separaron, si no como amigos, al menos sin recriminaciones ni resentimientos mutuos. Ambos se dieron cuenta de que su matrimonio estaba condenado, no solo por el conflicto con Gina, sino también por su propia incapacidad para apoyarse mutuamente en momentos de necesidad. 3 meses después del despido de Farrow, ocurrió algo que todos esperaban, pero nadie se atrevía a decir en voz alta. Hadley Properties se declaró en quiebra. La empresa que Rowan Hadley había creado 30 años atrás y que, bajo la dirección de Farrow, se había convertido en una de las principales de la región, dejó de existir. Gina se había visto obligada a vender los activos que le quedaban a una empresa rival de San Antonio por una suma que apenas representaba 1/10 parte del valor real de la empresa hacía un año. Era dinero suficiente para pagar a los acreedores y evitar demandas, pero no mucho más. Hubo que vender la enorme mansión donde Gina vivía con Rowan.
Se mudó a un pequeño piso en un rascacielos a las afueras de New Braunfels, justo lo contrario del lujoso hogar al que se había acostumbrado durante sus años de éxito empresarial. Farrow observó el hundimiento de Hadley Properties con sentimientos encontrados. Por un lado, era un triunfo de su venganza, la prueba de que Gina había cometido un error fatal al despedirla. Por otro, no podía evitar sentir amargura por el hecho de que la empresa en la que había invertido tanto hubiera dejado de existir. Pero no tenía tiempo para lamentaciones. Clare Estates estaba creciendo y prosperando. En 6 meses, Farrow puso en marcha 3 proyectos de éxito, atrajo a una docena de nuevos inversores, contrató a un equipo de profesionales, muchos de los cuales habían trabajado antes en Hadley Properties. Introdujo nuevas ideas, experimentó con formatos de espacios comerciales y desarrolló enfoques innovadores para la gestión de la propiedad. Y entonces, un día, casi un año después de ser despedida, Farrow se encontró en una recepción empresarial en la Cámara de Comercio de New Braunfels. El acto reunía a todos los líderes empresariales importantes de la ciudad, funcionarios municipales y directores ejecutivos de grandes empresas. Farrow, como directora de una empresa de éxito y rápido crecimiento, fue el centro de atención. La felicitaron por sus éxitos, le preguntaron por sus planes de futuro y le ofrecieron su colaboración. En el momento álgido de la velada, abriéndose paso entre la multitud con una copa de champán en la mano, vio de repente una cara conocida. Gina Hadley estaba de pie en un rincón de la sala, hablando con una pareja de ancianos. Llevaba un estricto traje de negocios, pero no de los caros de diseño que había llevado antes, sino claramente del mercado de masas. Su pelo, antes siempre impecablemente peinado, estaba ahora recogido en un simple moño. Farrow se quedó inmóvil, sin saber cómo reaccionar. No había visto a su suegra desde que había acudido a su casa con una oferta para reincorporarse a la empresa. ¿Qué hacía Gina aquí, en una recepción para la élite empresarial de la ciudad? Como si percibiera la mirada, Gina se dio la vuelta. Sus miradas se cruzaron en la sala. Durante un segundo se miraron fijamente, luego Gina asintió, seca, formalmente, y volvió a hablar con la pareja. La curiosidad se apoderó de ella y Farrow se acercó a la organizadora del evento, a la que conocía bien. ¿Quién ha invitado a Gina Hadley?, preguntó, intentando que la pregunta sonara lo más informal posible. «Ah, ¿no sabe nada de ella?», se sorprendió la organizadora. Ahora trabaja como agente inmobiliaria para Global Realty. Hoy les representa porque su director se ha puesto enfermo. Global Realty es una gran cadena especializada en la venta de propiedades residenciales. No es en absoluto el nivel al que estaba acostumbrada Gina Hadley, antigua propietaria de una de las principales empresas de gestión de propiedades comerciales de la región. Farrow asintió y se dirigió al lado opuesto de Gina. No sentía la menor necesidad de hablar con su ex-suegra. Todo lo que había que decir ya se había dicho hacía un año. Sin embargo, a lo largo de la velada Farrow captó periódicamente la mirada de Gina. Una mirada fría y apreciativa que era una mezcla de envidia y odio subyacente. Cada vez Farrow respondía con la misma mirada fría, sin dejar traslucir ninguna emoción en su rostro. Al final de la velada, al salir de la recepción, Farrow se topó por casualidad con Gina en el guardarropa. Estaban una al lado de la otra, esperando a que les trajeran los abrigos, y la tensión entre ellas era casi palpable. «Que tengas una buena noche», dijo Gina secamente mientras recibía su abrigo. «Lo mismo te digo», respondió Farrow con la misma frialdad. No se dirigieron la palabra. Se separaron en direcciones diferentes, cada una hacia su coche, cada una hacia su vida. Sentada en el taxi de camino a casa, Farrow reflexionó sobre el encuentro. No sintió ni triunfo ni satisfacción por ver a Gina en semejante posición, una simple agente inmobiliaria de una empresa de la que nunca antes habría hablado.
En cambio, se dio cuenta de cuánto la había cambiado este conflicto. Hace un año, solo era una profesional de éxito que trabajaba para una empresa ajena. Ahora era la propietaria de su propio negocio, un miembro respetado de la comunidad empresarial, alguien cuya opinión se valoraba y cuyo consejo se escuchaba. Y todo gracias al golpe que le había asestado Gina. Farrow se dio cuenta de que aquel conflicto había endurecido su carácter, le había enseñado a no dejar nunca que los demás definieran su valía. Se hizo más fuerte, más decidida, más segura de sí misma. Y por eso, curiosamente, casi podía darle las gracias a Gina, si no fuera por el desprecio que aún sentía por ella. El taxi se detuvo frente a su nueva casa, un moderno adosado en un barrio de lujo. Farrow pagó al conductor y salió a la fresca noche. Mañana le esperaba un nuevo día, nuevos proyectos, nuevos retos. La vida seguía, y ella estaba dispuesta a afrontarla con la cabeza bien alta, sabiendo que nadie podría volver a hacerla sentir indeseada o indigna.